realmente era falsa la foto. O sea, la foto no es falsa, sino el contexto. Sí, bueno, buenas tardes Andrés, buenas tardes José, qué gusto poder estar acá. Lo que hicimos fue dos tipos de análisis. El primero fue la verificación de una narrativa que se generó, que era que esa foto había sido tomada horas antes de la imposición de aranceles por parte de Ecuador a Colombia, que sabemos que se da dentro de esta guerra comercial que tienen ambos países. Ujú. Obviamente, esa interpretación o esa información era completamente falsa, porque esa foto es probada que es de noviembre del 2024. Y también hicimos, y esto me parece que es algo muy importante dentro de la verificación de datos, entender cómo circularon ese tipo de narrativas. Esto lo hicimos en un explicativo a través de un análisis digital de las publicaciones en X, que fue donde principalmente se difundió esta fotografía por parte de Gustavo Petro y también por parte de otros actores como el expresidente Rafael Correa. ¿Qué hicimos en este caso en específico? Es decir, tratamos de entender quiénes fueron los actores principales en la difusión de este relato, qué relatos se formaron, porque hubo un relato principal que fue, digamos, el lanzado por Petro y luego replicado por el expresidente Correa y los militantes del socialismo del siglo XXI y Mm. militantes de la Revolución Ciudadana, etcétera. Y hubo un contrarrelato que en cambio venía del oficialismo, de cuentas asociadas al oficialismo y también de actores vinculados a la derecha. Entonces, allí se generaron dos corrientes que en ninguna de ambas se daba una interpretación, digámoslo así, objetivo neutral del caso. ¿Ya? Y esto es importante porque ambas corrientes lo que hicieron fue reafirmar la creencia de sus seguidores. Claro. En volumen no hubo tanta producción de tweets, es decir, nosotros vimos que hubo entre 300 y 400 tweets generados en 72 horas, pero Mm. fue tanto la concentración, digamos, o tanta la difusión que dieron en este caso Petro como Rafael Correa, que tienen millones de seguidores, que Mm. esto pudo alcanzar una audiencia muy grande. Se podría darle el beneficio de la duda a Petro de haberse equivocado y haber publicado eso pensando que era real. ¿Es posible aquello o tú consideras que es una estrategia clarísima? A mí me parece que cuando hablamos de narrativas desinformantes, donde entran estas narrativas que pueden ser engañosas, es decir, que ocupan elementos reales, tergiversados, con el propósito de inducir al error, esto Mm. no es, en general, no es algo inintencional, es decir, no Ok. es un error. Porque aquí cabe la pregunta, ¿por qué difundir una foto del 2024 en el 2026, en el contexto además en el que se la difunde, en medio de un conflicto entre ambas naciones, en medio de las elecciones que está en el proceso electoral que vive Colombia? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y luego, como digo, ninguno de los dos relatos se centró en hablar sobre qué estaban haciendo realmente, sino que simplemente fueron interpretaciones sobre, por ejemplo, la línea de Petro, Rafael Correa y otros, Ujú. fue el lobby de Miami, el pacto de Novoa con Petro, perdón, con Uribe, el caso, por ejemplo, Rafael Correa decía la patria de Novoa es Miami, etcétera. Un poco este discurso, De acuerdo, de digo, acuerdo. no convencía, no trataba de convencer a sus seguidores, simplemente reforzaba la creencia. Y lo mismo por la parte del oficialismo. Si bien el oficialismo y sectores de derecha tenían el relato de la foto es antigua, se unía a una interpretación de la izquierda está desesperada, la izquierda está conspirando en nuestra contra, la izquierda quiere desestabilizar. Ok. Algo que ambas interpretaciones, y con esto cierro, no se pueden dar así de la nada solo por la existencia de una fotografía. Lo único que muestra la fotografía son dos personas dándose la mano. Todo lo Claro. que podamos deducir después es una especulación. De acuerdo. José, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu lectura de este episodio después de todos los argumentos que nos ha dado Yalilé? Realmente, gracias Andrés y Alile, qué gusto compartir panel contigo. Lo que estamos asistiendo en este momento es a este tipo de narrativas en las cuales cuando hay este sesgo de confirmación de algo que yo creo, que algo que yo pienso, lo amplifico y no me preocupa si es real y no me preocupa si en este caso es un contenido que ya circuló en el 2024, sino que
con que confirme lo que yo creo o con que especule en el sentido de validar mis creencias, lo que yo pienso y de atacar al adversario, finalmente en marketing político, este sesgo de confirmación hace que yo, dentro de mi burbuja, comparta el contenido. Pero además, si es que esto confirma lo que yo creo, tiene mayor alcance, tiene mayor, en este caso, impacto dentro de mi grupo específico. Y ahí vemos en el análisis que realiza, en este caso, el portal de verificación, que cómo se configuran o cómo se confabulan varios grupos en los cuales utilizan el mismo contenido tanto para atacar cuanto para defender, tanto para poder influir o incidir en la política. Y claro, el timing político en este sentido tiene muchísimo impacto. Es decir, lo que necesito en este momento es atacar al presidente Noboa y a Mm. partir de una fotografía, no me preocupa que sea antigua, pues digo que hay una agenda escondida dentro de lo que yo quiero hacer o dentro de la alineación del Estado ecuatoriano con Miami o con Estados Unidos. Entonces, ahí te das cuenta cómo, a pesar de no haber manipulación con inteligencia artificial con la imagen, pero sí hay Mm. manipulación en el discurso, en Claro. yo fortalezco mi discurso a partir de un contenido que ya está publicado hace algún tiempo. No hay Pero confirmación, José, no hay verificación por parte de ninguno de los actores. Simplemente la uso para mis propios beneficios. ahora, no hay consecuencias, José, de esto. Es decir, ¿a qué me refiero? Se lanza algo que no es correcto. Luego se evidencia que hubo un error. La persona que creyó y que luego descubre la mentira, no le importa, no hay un impacto, no dice, este Petro, bueno, es que la verdad es que Petro, la verdad, cada palabra que dice, pues ya sabemos que algún problema tiene, pero lo cierto es que para cualquier persona no lesiona su credibilidad, eso ya no importa. Lamentablemente estamos asistiendo a una etapa en la que no me preocupa el impacto, sí me preocupa el impacto que pueda tener, pero no me preocupa que sea verdadero o falso y que también en algún momento pueda afectar mi credibilidad. Ya lo vivimos en las elecciones de abril 2025, en las cuales mucho contenido falso fue distribuido por el propio presidente Rafael Correa. Y claro, si revisas, yo tengo el histórico allí de estos contenidos porque estoy haciendo una investigación del impacto de la inteligencia artificial en elecciones, han dejado allí, es decir, no le importó que sea falso el contenido y allí sigue publicado en su timeline, lo que obviamente te dice que aunque en este contenido ya haya sido verificado y haya sido en este caso validado como una información falsa, tendenciosa, no se preocupan en eliminar. Entonces, claro, Mm. cualquier discurso con que valide mi sesgo, que valide lo que yo pienso, lo publico. Tuvo el impacto, pasó y finalmente lo dejo ahí. No se preocupan siquiera, ni se inmutan siquiera por borrarlo. Es decir, difunden desinformación a ese nivel con cuentas de exmandatarios y de mandatarios y sigue publicado a tal punto que, claro, el portal de verificación le integra en este caso al contenido dentro de la narrativa, es decir, no hacen siquiera la captura del tweet, sino que está allí insertado el tweet y sigue vigente. Entonces, Sí. no le preocupa en lo absoluto que sea verdadero o falso con tal de generar impacto y de posicionar discurso. Hace unos días yo he publicado un tweet porque hice una recopilación de unas cuantas imágenes, capturas de los dos portales principales en el Ecuador que verifican la veracidad de los mensajes y entonces salían ahí engañosos, no sé qué era, pero nadie se inmuta oficialmente, es decir, yo creo que lo decía ahí, no me acuerdo si lo decía ahí, pero bueno, ahora lo menciono en el sentido de que antes, no sé, 60 años atrás, alguien dudaba, alguien cometió un error y las personas salían a rectificar, a decir, sí, me equivoqué o algo, es decir, era algo importante. Ahora resulta que eso no tiene mayor sentido, Yalilé. Sí, y esto es una cosa muy preocupante y lamentablemente es un patrón que se repite no solo en Ecuador, sino en la región y en el mundo. Es decir, en países y en contextos de frágil institucionalidad, de polarización,
de desconfianza en los medios de comunicación y del surgimiento de actores políticos que cada vez se extreman, es decir, que cada vez contribuyen a este tipo de polarización, hablemos en términos políticos. Justamente la desinformación es uno de los campos que va ganando más espacio y gana espacio desde la legitimación de estos actores, estas altas autoridades. Y aquí hay un problema que, como tú dices, no hay rectificación, pero en parte es porque no hay interés y porque estos relatos, como lo explicaba bien José, tienen un objetivo que es alimentar mi reputación, mi discurso y mis intereses en un contexto específico. Un poco volviendo al tema del caso que nos convoca hoy, creo que debería preocuparnos a todos, lo que significa que ya no se necesita ningún tipo de evidencia o ningún tipo de hecho objetivo, digámoslo así, probado, para construir o para argumentar incluso una discrepancia de tipo político. Aquí lo que se necesita, y lo hemos visto en este caso que lo ejemplifica muy bien, es qué mostrar, cuándo mostrarlo y qué decir sobre lo que mostramos. Y ese es un problema porque si no estamos preocupados ni como élites, en este caso los actores políticos, ni como ciudadanía, dejamos simplemente que estas narrativas tomen fuerzas y esto no solo se queda en ese espacio digital, sino que tiene consecuencias en nuestros entornos sociales, porque la desinformación, lo hemos dicho muchas veces, incluso en estos mismos espacios, está hecha para activar las emociones, para confirmar sesgos. No busca convencer de algo, busca simplemente reafirmar en lo que ya crees, equivocado o no, pero busca reafirmar aquello. Y eso es un problema, porque eso luego nos causa conflictos sociales, nos causa que no podamos tomar decisiones informadas, etcétera. Entonces, una serie de consecuencias y que lamentablemente en países como el nuestro, que cumplen todos estos requisitos de frágil institucionalidad, polarización, falta de confianza en medios, etcétera, pues ya se dieron cuenta los actores políticos, sobre todo, que la desinformación está muy bien para alimentar sus discursos y tener a un sector que ya, digamos, siente apoyo, simpatía por ellos, tenerlo a ese sector, digamos, siempre alimentado con este tipo de narrativas y relatos. Ahora, José, hay un otro elemento de este tema que preocupa. Hace un momento conversaba con un educador a propósito de las nuevas normas que se han implementado en establecimientos educativos, pero bueno, al final conversábamos sobre las prioridades en educación y él decía que él consideraba fundamental la revisión del pensum que tiene hace 20 años en el Ecuador y que no se ha actualizado. Y entonces, si eso lo uno a la nueva tecnología, que es imparable y que no sabemos a dónde va y que hoy por hoy te engaña a cualquiera porque cada vez es más perfecta la mentira, que si no estamos preparados y si viene una generación que no tiene herramientas, realmente es súper preocupante. A lo que estamos asistiendo, estimado Andrés, en el tema de volver a implantar de alguna forma dentro de la educación criterios. Antes recibíamos nosotros clases de ética, entiendo que las están volviendo a reactivar, pero en la actualidad necesitamos otro tipo de herramientas, otro tipo de conocimientos para que los chicos, los niños desde pequeños puedan crecer en este acompañamiento y de alguna forma entender las lógicas de la información falsa. Lo que yo estoy viendo es real, hago una verificación antes de compartirlo. ¿Qué tipo de contenidos también lo selecciono? Entonces, se vuelve indispensable que los chicos reciban estos criterios básicos de cómo interactuar con la tecnología y al mismo tiempo también qué contenidos seleccionar. ¿Cuál es el criterio con el cual yo visualizo un canal de YouTube o visualizo un contenido en TikTok? Estamos haciéndoles un daño terrible a los chicos en el sentido de no prevenir incluso esta economía de la atención en la cual tanto las plataformas como los videojuegos inciden en su psicología porque tienen una dosis de dopamina intensa y por eso es que ahora nada les entretiene en el mundo real y necesitan del dispositivo. Generamos una dependencia brutal que va más allá de solamente lo psicológico, incluso en lo físico. En los consultorios oftalmológicos llegan niños de 7, 8 años con ojo seco, porque mantienes tanto tiempo abierta los ojos que se rompe esta capa de lágrimas
que después terminas en problemas súper graves, tanto psicológicos cuanto fisiológicos, y Increíble. todo hace parte de este problema que es la tecnología con una presencia permanente en sus vidas y sin criterio. El acompañamiento de los padres, más implantar, en este caso, temas de formación, de criterio dentro de las escuelas, se hace fundamental, estimado Andrés. Sí, la mente es increíble, pero en todo caso, Yalilé, es imposible además controlar esto, ¿no? Es decir, poner algún tipo de filtro, algún control, porque evidentemente pues, es un mundo en el cual no es posible simplemente. De hecho, un troll center puede estar aquí en el país, pero puede estar también fuera. Es decir, es una cosa que tiene que surgir de tal vez de los filtros individuales de cada ser humano. Perdón, sí, exactamente. Por eso se habla de que la lucha contra la desinformación no puede recaer únicamente en los periodistas, sino es una corresponsabilidad ciudadana. ¿Qué significa esto? Que todos deberíamos tener en esta era la capacidad de poder entender qué tipo de información estamos consumiendo y cómo es esta información puede tener, por ejemplo, estas características de ser engañosa, falsa, estar manipulada, etc. En ese sentido, creo que es importante empezar también a pensar en la alfabetización mediática como una responsabilidad incluso que debe ser ejecutada a través de políticas públicas. Les cuento rápidamente, tuve la oportunidad hace una semana de estar en Alemania, justamente en un taller sobre desinformación, y una cosa que a mí me sorprendió y me pareció lindísimo que sucede en Berlín es que tienen centros para educación mediática, centros gratuitos donde en distintos distritos, donde las personas, desde niños y adolescentes, sobre todo está enfocado en niños y adolescentes, pueden ir a entender de forma lúdica Ujú. cómo, por ejemplo, revisar contenidos que pueden ser falsos, cómo tener seguridad digital, y los padres de estos niños y adolescentes también reciben, digamos, formación de manera gratuita. Y esto es un proyecto educativo, es decir, no parte, digamos, desde la comunicación o desde el periodismo, que es, digamos, quienes aquí, en cambio, en Ecuador impulsamos este tipo de talleres o de educación, sino que esto parte de docentes que están completamente habilitados para poder dar este tipo de educación más lúdica para estos públicos que son más jóvenes, y esto es algo que está financiado directamente por el gobierno, digamos, en este caso de Berlín, o sea, porque ustedes saben, Alemania es un estado federal, entonces, en este caso, en Berlín tienen estos media centers y funcionan muy bien, con buenos resultados. Entonces, sí creo que tenemos que empezar a buscar una forma en la que podamos articular, digamos, lo que sabemos los periodistas, lo que saben los educadores, lo que también la política pública a través de los gobiernos locales e incluso centrales puede hacer, y darle también a las personas las capacidades del siglo XXI que requieren ahora. Claro, y en ese sentido, José, se me ocurre que este sistema que nos ha contado Yalilea ya en Berlín, disminuye el morbo por el tema virtual, es decir, porque hoy por hoy, como muchos padres no saben cómo manejar este tema, dicen, bueno, te prohíbo, lo cual, bueno, dentro de todo está bien, pues, si no sabes qué hacer, no vas a utilizar el celular hasta que tengas, yo qué sé, 12 años, 13 años, lo vas a usar por tiempos, pero si desde pequeño empiezas a tener familiaridad y comprendes de qué se trata, va a resultar una cosa normal, me explico, no como la ansiedad que genera el mundo virtual y yo quiero entrar y ver qué es y porque la gente te habla, me explico, hay que atacarlo por ese lado también, José, ¿no? Totalmente, estimado Andrés, pero estamos justamente viendo lo que está sucediendo con legislación en varios países. Ya Australia puso edad mínima para poder ingresar a las redes sociales. Algunos países de Europa, Finlandia, están debatiendo y están implementando ya reglamentos, normas para el acceso en ciertas edades. Sin Claro. embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que ha sucedido es que los chicos empiezan, o el rato de validar, toman la fotografía de su hermano mayor y la presentan para poder seguir ingresando a las redes. Es decir, hay un engaño también por parte de los chicos y esos son valores en ese sentido para que ellos respeten estas normas. Pero ahí viene el criterio, el acompañamiento. Estamos asistiendo justamente a una transición
tenaz del mundo de la adopción de las nuevas tecnologías. Y sí, hay que capacitarlos en temas digitales para que puedan enfrentar al mundo real. Ese acompañamiento es indispensable por parte de los padres, por parte de la escuela, por parte de la sociedad. Y claro, también el nivel de acceso de los chicos, a pesar de que las redes ponen sus propias normas. Por ejemplo, en YouTube necesitas mínimo 16 para poder accesar y tener un canal propio requiere una autorización de los padres. Son cosas que ya existen, pero obviamente hay muchos padres que las ignoran. Existe justamente YouTube Kids para que los más pequeños puedan estar allí, pero en cambio hay cosas súper fuertes porque se exponen a un nivel de publicidad tenaz. Lo mismo que Claro. vivíamos en este caso antes y que de vez en cuando, especialmente en Navidad, te aparecía una publicidad. No, aquí YouTube Kids, en cambio, te tienen encerrado y te presentan la publicidad específica. O sea que los juguetes que están afuera promocionándose, los chicos de Ecuador ya saben qué es lo que se está moviendo. Entonces, tienes en este caso una hipersegmentación para mostrarles publicidad. Entonces, por donde quiera que lo veas, es necesario, es indispensable cuidarlos en ese sentido, dotarles de este criterio para que puedan seleccionar primero que ven y al mismo tiempo también saber que están hiperexpuestos a publicidad y que eso también va a afectarles tanto su vida presente cuanto el futuro que van a tener en este sentido con una intromisión tecnológica súper fuerte. Ahora, para los portales de verificación como Ecuador Chequea, Yalilé, sin duda es un reto permanente, ¿no? Porque la gran cantidad, el volumen de noticias falsas, en fin, no se van a aburrir. Yo creo que más bien por ese lado tienen bastante tarea por delante. Sí, y justamente ese es uno de los, digamos, de los grandes retos, porque la producción de esos contenidos desinformativos, por una parte, y luego también las declaraciones que dan las autoridades, por otra, son muchas veces sujetos de verificación, es decir, que podemos verificarlo. El problema es que humanamente es imposible verificar a todos. Por Sí, ejemplo, en TikTok se suben 34 millones de videos diarios qué y va. es una de las plataformas donde hemos detectado mayor desinformación. Incluso hay cuentas que se encargan específicamente de hacer deepfakes, es decir, crear anchors incluso con inteligencia artificial que todo el tiempo están difundiendo desinformación de todo tipo, incluso conspiraciones sobre temas climáticos, de todos los temas que se puedan imaginar. Entonces, y eso se suma a lo que pasa también con las autoridades, que es otra cosa que tenemos que verificar. Y allí confluyen varios factores, por ejemplo, la falta de acceso a la información, por ejemplo, la falta de vocerías. Y por eso digo, es una responsabilidad que nos llama y que nos convoca a todos. Es decir, como ciudadanos que estamos en esta era, debemos tener capacidades para esta era. Es decir, en este momento es indispensable tener este tipo de capacidades. Y solo como para dejarte un ejemplo de nuestro trabajo que hacemos, sobre todo en el tema de que es un poco más, que toma un poquito más de tiempo, que es la parte de verificación del discurso público. En este año, es decir, en estos 4 meses, hasta ahora abril, hemos hecho 114 verificaciones. ¿Cómo funcionan este discurso público que nosotros hemos verificado? Apenas el 23% es cierto. El inverificable es 27%, los falsos y engañosos son el 29% y los imprecisos el 21%. Es decir, que en general solo tenemos un 23%, casi una de cada 4 declaraciones que son ciertas. Las demás o son inverificables o son falsas o son imprecisas o son engañosas. Y esto Increíble. nos da cuenta también de lo que decía hace un momento. Esto no solo nos afecta a nivel de discurso, de apreciación política o de coste político, lo que se quiera, sino que si como ciudadanos no tenemos la información completa, no podemos demandar mejores políticas públicas, no podemos votar mejor, no podemos eh, tomar mejores decisiones incluso en nuestros núcleos familiares. Entonces, como dices tenemos un gran reto, sobre todo cuando hacemos verificación de datos. José, ¿cuál es el perfil de un equipo de personas que se dedica a armar un canal para poner videos falsos todo el día, para inventar y noticias falsas? ¿Qué gana? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Quisiera entender eso. No sé si tú puedes darnos una explicación.
Andrés, lo que hemos visto nosotros en el tema político, finalmente, el desinformar te genera a ti o te valida lo que tú estás en este momento tratando de posicionar como discurso político en este momento. Entonces, claro, las deepfakes ahora se logran de una forma súper sencilla. Hay aplicaciones que te permiten hacerlo de una forma muy fácil, crear un avatar a partir de una foto. O yo te hago en este momento, Andrés, una captura de pantalla. Te coloco en una herramienta como primero, puedo ponerte el fondo que quiera y eso lo hago todo con inteligencia artificial. Ya no necesitas ni siquiera de un diseñador gráfico para editar la Claro. fotografía. Y luego te subo en una aplicación como HeyGen, en donde puedo crearte el avatar hablante. Coloco el texto que deseo y te hago decir a Andrés cualquier cosa Sí. que yo desee. No Imagínate. necesité de un equipo, lo hice yo solo como docente. Yo hago este tipo de pruebas frente a mis estudiantes para que vean lo sencillo que resulta, en este Mm. caso, generar un contenido falso y manipular, en este caso, a la opinión pública, haciéndote decir cualquier cosa, estimado Andrés. Entonces, claro, cuando tú me preguntas de un equipo, es algo tan sencillo y a veces ni requiere pago de licencias para poder hacerlo. Antes sí, los contratabas por fuera y todo. Estas son un nivel superior que se denomina deep fake news, pero también tienes las chip fake, que son muy sencillas, muy fáciles, no me preocupo tanto de hacerlo tan profesional, pero que genera de alguna forma impacto y sobre todo en las personas que no tienen un criterio muy avanzado, las comparten sin miedo. Entonces, claro, sí necesitamos no solo educar a las audiencias más pequeñas, sino también a las audiencias medianas y también a los adultos mayores, puesto que ellos con esa misma pasión de sus creencias políticas lo comparten. No, y claro, después, cuando hace Yalilé, en este caso, la verificación, te dice, este video obviamente viene a ser algo muy básico de una generación de información falsa, pero la gente lo comparte. ¿Por qué? Porque simplemente valida lo que yo pienso. Entonces, ya esto de hablar de equipos de desinformación, sí los hay, en elecciones vimos muchísimo, pero sobre todo vimos amplificación algorítmica, eso es decir, no solamente genero el contenido, sino que le meto pauta desde Miami, desde fuera, para que no configures una infracción electoral y lo difundo masivamente. Por eso es que YouTube se volvió, en este caso, una de las arenas de batalla súper fuertes a favor o en contra. Y luego veías que ellos mismos pautaban contenidos de desinformación, pero también pautaban contenidos a favor del candidato. Entonces decías, o sea, ¿cómo van dejando la evidencia? Lo raro es que después todo desaparecía, pero finalmente vas haciendo capturas y vas haciendo el estudio de cuál fue el impacto en ese sentido con desinformación falsa, especialmente para influir en decisiones políticas. Es ahí lo más grave, porque por último, ya, realizas algún tipo de desinformación como en este momento, que ya es medio coyuntural para afectarle al presidente. Pero en las elecciones ya ves cómo puedes influir a partir de un contenido emocional para validar este contenido, este sesgo de confirmación, y después vas y votas o cambias tu voto para poder llegar en este caso al poder. Allí lo grave, estimado Andrés, del nivel de desinformación al que podemos llegar. Increíble. El tiempo se nos ha acabado, Yalilé. No sé si quieras concluir cerrar con alguna idea. Menos de un minuto, pero. Sí, bueno, yo nada más quisiera cerrar diciendo que la desinformación es un fenómeno que no va a desaparecer, que debemos, como digo, tener responsabilidad, tanto periodistas, ciudadanos, actores de opinión, en poder detectarla. Y finalmente, que si algo no entendemos, tenemos que buscar nuestras fuentes más creíbles, más oficiales, en las que más creemos para poder no convertirnos en agentes desinformadores. Nada más cierro con eso que me parece que es sumamente importante para las audiencias. Bueno, yo les agradezco mucho por esta conversación. Sin duda, en esta última parte estaba pensando, si el día de mañana hacen un avatar de mí y salgo hablando, no sé, pues maravillas de los políticos o del prófugo Correa, yo creo que ahí nadie se va a creer. No sé, capaz que haya alguien, ¿no? Pero y yo, a mí me da un ataque si me veo yo hablando ahí bien de algún político. Ya ha pasado, no ¿Qué ha contigo, pero pasado, sí ha no? pasado con analistas que en entrevistas como estas les han cambiado la voz y les han dicho decir otras cosas. Así que si alguna vez detectas algo de eso, si nosotros lo detectamos, pues haremos la verificación debida. Perfecto, bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí, Yalilé Loaiza y José Rivera Costales. Que tengan una buena tarde, gracias por estar aquí.
Gracias, Andrés. Buena tarde. Gracias a ti. A Buenas tardes. ustedes.